Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Somos primos, dijo el hombre, el oficial naval, lanzando una mirada a su hermana que claramente disfrutaba burlarse de él. Y los rumores de que visitas frecuentemente el hospital por culpa de alguien especial, ¿es cierto?, preguntó otro periodista. ¿De dónde escuchaste eso?, preguntó Park. Alguien te vio a menudo en el hospital, respondió el periodista. Voy a ver al médico, dijo Park. ¿El médico es especial para ti? Por supuesto, el médico es mi médico personal. De todos modos, tengo que irme ahora para que puedan entrevistar a otros, dijo Park, sonriendo a los conocidos periodistas antes de alejarse con el oficial, quien inmediatamente comenzó a quejarse. Dijiste que tenía que quedarme allí, parado, y no contestar preguntas. Preguntaron los periodistas y solo tuviste que responder un poco. No trates de halagarme, se lo diré a la doctora Pren. Amenazó sabiendo que mencionar a la doctora haría que Pac se comportara mejor. Todo el mundo siempre amenaza con decírselo a Pipren. Hizo un puchero Pac. Entonces, ¿por qué eres tan traviesa? Después del evento tomaremos caminos separados, susurró mientras se acercaba el momento de que los invitados eligieran sus perfumes favoritos. ¿Dónde vas? Mi pareja quiere que conozca a sus amigos cercanos, respondió, haciendo que Pac frunciera el ceño. Estaría sola cuando llegara a casa, ya que su querida doctora tenía planes. Chai, ¿tienes novio? Debería conocerlo. ¿No crees que deberías presentarme a tu pareja, Chai? Me temo que lo vas a provocar. Estás exagerando. Iré contigo. El oficial naval no tuvo más remedio que presentarle a su pareja, a su prima. Después de lanzar la marca de perfume, el oficial llevó a Pac al restaurante donde había quedado con su novio. Mientras tanto, su compañero sonreía cuando todos sus amigos llegaron temprano, burlándose de él por presentar finalmente a su novio. Si no fuera por la presión indirecta, no habría querido revelar su relación todavía. Aunque se conocían desde la secundaria, todavía se sentía muy tímido al respecto. Pero cuando vio a su novia entrar al restaurante con una mujer conocida a su lado, se sorprendió. ¿Cómo se conocen y por qué son tan cercanos? No era solo el compañero del oficial de la marina el que estaba confundido. Pac casi corrió cuando vio a alguien que conocía muy bien. Pac, espera, ¿dónde vas?, la interrumpió rápidamente el oficial. Voy a ir a ver a Pren. ¿Pren está aquí? El oficial naval notó que su novio estaba sentado con alguien que Pac conocía bien. ¿Será que la pareja del oficial y la pareja de Pac son amigos? El doctor Tankun sonrió al darse cuenta de que su novio estaba relacionado con la doctora Pren. ¿Tu novio es el doctor Tankun?, preguntó Pac. Sí, respondió el oficial. La doctora Pren conocía al oficial de la marina desde antes, pero nunca pensó que él sería el novio del doctor Tankun, y mucho menos un amigo cercano. No es de extrañar que se sintiera familiarizada con el pariente de Pac. Lo vio desde lejos durante sus reuniones, cuando el doctor Tankun salió a encontrarse con un hombre. Ahora sabía quién era el novio del doctor Tankun. La conversación en la mesa estuvo llena de historias sobre los dos hombres increíblemente guapos, mientras los hermosos médicos le preguntaban sobre sus relaciones y que también conocía al doctor Tankun. Pero, por supuesto, el oficial naval no tuvo problemas para responder, especialmente con un compañero deslumbrante que de vez en cuando se burlaba de él, ganándose una mirada severa de la doctora Pren, que lo hizo sentarse en silencio y escuchar. La animada conversación continuó mientras los tres doctores se sentían aliviados de que el novio del doctor Tankun no fuera el joven con el que habían salido antes. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.